Damos comienzo a partir de hoy una serie que hemos llamado Crucemos al otro lado. Y si usted más o menos está familiarizado con las historias de los evangelios, sabe por dónde nos vamos a tirar hoy. Pero no me voy a adelantar, ¿ok? Así que crucemos al otro lado. Y en esa dinámica es que vamos a fluir. ¿Por qué viene? ¿Qué tipo de transiciones estamos hablando? Permítame ir atrás. 2010. ¿Okay? ¿Dónde usted estaba en el 2010? ¿Verdad? Yo no me acuerdo, por eso le pregunto. Pero en el 2010, yo sí sé dónde estaban nuestros pastores generales, Jonathan Ocasio y Cristina. Ellos estaban fundando, junto con un grupo pequeño de líderes y personas que se lanzaron con ellos a la misión, en un parque en Guaynabo, que era un parque temático de tipo granja en la ciudad, un concepto bien interesante, se llamaba Villa Campestre. En el 2010 ese grupo de personas se reunió en unos bleachers que estaban abandonados, así que obviamente pues tuvieron que limpiarlo y prepararlo, y allí se reunieron y tuvieron el primer servicio de lo que se fundó llamado Mar Azul. Y pasó el tiempo, entonces personas llegaban, personas salían, como ocurre en toda comunidad, iban creciendo, iban echando hacia adelante. Y en el 2017, ahí sí se acuerdan dónde usted estaba, ¿verdad? Dije 2017 y todos los PTSD salieron a reducir. El huracán María llegó a Puerto Rico. Y entonces, en ese momento, ya la iglesia no se reunía en Villa Campestre, se reúne donde muchos conocen, que es del Campus Metro, en una iglesia donde alquilábamos como comunidad, que se llama Second Union Church. Y es allí, en ese lugar, luego del huracán María, donde una serie de eventos comenzó a ocasionar que diferentes líderes que eran parte de ese campus único en aquel momento, fueran enviados, fueran comisionados a diferentes partes de la isla. Entonces de ahí es que surge el campus este, que está en Juncos. Dios también pues tuvo gracia sobre nosotros como comunidad, y entonces surge lo que es Mar Azul Oeste, que son ustedes que estamos aquí. Eso es, muy bien. Muy bien, 5 personas están orgullosas de ser el campus oeste nada más. Ahí está. Ok. No es que tuve dudas. Entonces, y también más adelante lo que se llama el campus norte, en Arecibo. Así que por 11 años, en lo que es hoy el campus metro de Mar Azul, ha estado alquilado a esta iglesia llamada Second Union Church. Y es interesante porque, si usted se fija, usted sabe muy bien que el campus este tiene su propio campus, es nuestro, es de la iglesia, es de Mar Azul. El campus oeste, este campus, junto con Mar Azul Academy y todas estas cosas, es nuestro, es de Mar Azul. ¿Cómo es posible? Interesante es la idea de que el campus que lo inició todo, pues todavía está en una posición donde pues estamos alquilando, y muchas personas se han preguntado, pero ¿por qué todavía no hay un campus propio de Mar Azul en Metro? Y la razón es interesante porque nosotros hemos aprendido, mirando hacia atrás, que si consideramos lo que ocurrió en el huracán María, etcétera, la realidad es que, a pesar de que antes de María hubo muchas oportunidades para movernos, y se buscaron muchas oportunidades, y creo que de vez en cuando alguien se paraba, conseguimos campus, y la gente aplaudía, celebraban y decían, ¡qué brutal! Y después, 2 semanas después, no tenemos campus. Entonces, eso ocurrió muchas veces. Y muchas veces nos preguntamos, pero Dios mío, ¿por qué? Sin embargo, viendo lo que ocurrió con María, nos puso realmente el poder estar en colaboración y estar alquilado. Teníamos la capacidad y la flexibilidad financiera y administrativa para responder al llamado y el llamado de transición de parte de Dios para multiplicarnos en múltiples campus. Muchas iglesias que tenían sus propias localidades por todos los embates del huracán, pues en lugar de crecer, tuvieron que reducir, y en la posición donde estamos, que parecía no óptima, fue el lugar ideal donde Dios nos colocó
para crecer. Y la comunidad de Second Union Church fue parte esencial de ese espacio que nos permitió a nosotros como comunidad crecer y ser la comunidad que somos hoy día. Pero eso ya han pasado 11 años. Y hoy estamos viendo, ya Dios nos dejó bien claro, y Dios nos ha llamado a una nueva temporada donde como Campus Metro en particular, ya estamos demasiado muy grandes, sobrecrecimos la capacidad que nos daba la iglesia de Second Union Church. Y como ya no cabemos, y ya básicamente incluso hasta hay unos riesgos de permisología y seguridad, etc., Dios nos está llamando, y como comunidad Mar Azul y comunidad Second Union Church llegamos a un acuerdo donde en un plazo de tiempo determinado es hora de movernos. Así que el llamado que sentimos que Dios nos está haciendo, no es un llamado, es básicamente un empujón con cariño, un empujón divino, es hora de moverse. Así que ahora Mar Azul Metro está en el proceso de un plazo de tiempo de unos varios meses, encontrar un nuevo lugar para reunirnos y continuar nuestro campus. Y usted dirá, perfecto, pues yo estoy en Oeste, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Nuevamente, una y sola iglesia, múltiples localidades. Y como les dije, como iglesia, queremos presentarles un escenario donde Dios nos está llamando y llevando. No, ya no es ni siquiera una invitación, es básicamente vamos. Donde Dios nos está llevando a una nueva temporada, pero lo está haciendo con una instrucción general, somera, no muy detallada, que digamos. Es simplemente, tienen que moverse. Amén, Dios, ¿a dónde? Yo te digo ahorita. Y realmente muchos de nosotros podemos identificarnos con esa situación, y por eso es que como iglesia queremos ser bien transparentes, porque la experiencia que estamos viviendo como comunidad, seguramente también muchos de nosotros la estamos viviendo a nivel individual. Y cuando Dios nos lleva a una nueva temporada utilizando direcciones bastante generales o instrucciones generales, nuestra mente tiende a llenar los espacios en blancos, las áreas que no tenemos muy claras, los espacios de incertidumbre con nuestras propias expectativas. Entonces, caminamos obedeciendo a Dios en la incertidumbre, pero estamos pendientes con la mirada trazada y una meta dirigida hacia lo que nosotros entendemos que Dios quiere y debería llevarnos. Y el problema con esto es que cuando nosotros estamos caminando con la mirada puesta en nuestras expectativas, nos perdemos la oportunidad, el gozo de tener discernimiento, de poder seguir y confiar en la voluntad de Dios. Así que nosotros como comunidad queremos ser bien transparentes en nuestro proceso, porque primeramente nos compete a todos, pero segundo es porque queremos que podamos utilizar esta experiencia juntos para que también de manera individual podamos aprender en estos procesos a hacer la oración que Jesús oró a su Padre junto antes de cumplir su proceso, su cometido en la cruz del Calvario. Jesús oró, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Y como comunidad, pero también tenemos la oportunidad de hacerlo como individuos. La invitación en este tiempo y con lo que vamos a hablar hoy es que podamos decir, Dios, que se haga tu voluntad y no la mía. Que reine tu voluntad y no mis expectativas. Así que esta serie nos va a ayudar a llevar nuestro corazón a un lugar correcto cuando tenemos instrucciones generales y no tenemos una claridad de hacia dónde debemos movernos. Esta serie es para trabajar nuestro corazón, es para reenfocar nuestra mirada
y también para alimentar y fortalecer nuestra fe. Así que me gustaría entonces que vayamos juntos a la palabra y utilizar como modelo y marco de referencia en este proceso de etapa la historia que aparece en Lucas capítulo 8 a partir del versículo 22. En Lucas capítulo 8, una experiencia que tuvo Jesús con sus discípulos. Vamos a leerla y ver de qué se trata esta historia. Un día subió Jesús con sus discípulos a una barca y les dijo: crucemos al otro lado del lago. Paréntesis. Es que en Puerto Rico pensamos en lago y pensamos en la laguna del Condado, que tú puedes ver la orilla al otro lado, o pensamos en lagos que no son necesariamente grandes. Pero cuando Jesús está hablando del lago, está hablando del mar de Galilea, que es enorme y tú no ves la orilla al otro lado. Y en una travesía de cruzar de un lado a otro del mar de Galilea podía ser una travesía bastante peligrosa. Cierro paréntesis. Así que partieron y mientras navegaba, Jesús durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo y le dijeron: Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Y él se levantó, y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. Y Jesús les dijo: ¿dónde está la fe de ustedes? Pregunta interesante. Y con temor y asombro, ellos se decían los unos a los otros: ¿quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen? Vamos a explorar un poquito lo que nos está enseñando este pasaje y cómo podemos aplicarlo a la temporada que estamos viviendo como comunidad y la que seguramente muchos de ustedes también están viviendo de manera individual. Y lo primero que podemos ver de este pasaje es que Jesús les dio a sus discípulos unas direcciones generales, someras, sin revelarles mucho detalle. Simplemente crucemos al otro lado. Ya está. Y cuando vamos a la palabra, esto es algo que ocurre bastante, donde vemos que hay veces que Dios le da a las personas a lo largo de las diferentes escrituras una instrucción bastante liviana, sin mucho detalle, simplemente vamos a hacer esto. Pero la realidad es que hay momentos en la palabra donde Dios nos ofrece direcciones bien explícitas y bien puntuales, y hay veces que da direcciones muy generales que podemos decir que son hasta un poco ambiguas. Por lo menos bajo el lente de nosotros como seres humanos, que nos gusta que nos den las cosas bastante claras, bastante directas y bastante masticadas, y nosotros pues evitar la capacidad de cometer errores. Pero hay ejemplos. Por ejemplo, miren, en el caso de cuando Dios da direcciones específicas, hay un ejemplo en el libro de los Hechos, capítulo 9, del verso 10, en el versículo 10 en adelante, donde, dice el pasaje: había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Y le dijo: Ananías. Y Ananías respondió: aquí estoy, Señor. Y aquí vienen las instrucciones específicas que Jesús le dio a este discípulo. Anda, le dijo el Señor, ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha. O sea, básicamente le dijo, casi le da un zip code ahí. Y pregunta por un tal Saulo de Tarso, que está orando ahora mismo. Y ha visto en una visión que un hombre llamado Ananías, que va a entrar y poner las manos sobre él para que él recobre la vista. Esto fue luego de la historia donde Saulo va camino a Damasco para perseguir cristianos. Y Jesús se le aparece con una luz y se cae del caballo y se queda ciego. Y él está unos días
sin comer en una casa y está orando y ahí está teniendo un proceso de transformación de parte de Dios. Y entonces, mientras eso está ocurriendo, ocurrió la historia que estamos hablando. Pero fíjese lo específico de las instrucciones que Jesús le está dando a este hombre. Lo específico, vas a tal calle, vas a tal de esto, casi le dice, toca 3 veces, y vas a preguntar por fulano de tal, y que ya te está esperando, porque ya yo le dije que tú vienes a donde él, bien, bien específico. Pero también hay momentos en la palabra donde las direcciones son bastante generales, no son tan específicas. Vemos en Génesis 12, dice, el Señor dijo a Abraham, deja tu tierra y tus parientes, la casa de tu padre, y ve a la tierra que te mostraré. Ya está, eso es lo que le dijo. Y le dio una promesa, ok, allí haré una nación grande y te bendeciré y haré famoso tu nombre y serás de una bendición y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham, verso 4, partió tal como el Señor se lo había ordenado. Pero lo interesante de esto es que él partió sin un rumbo específico. Simplemente se levantó y fue. Tanto en la historia de Génesis 12 como la de Hechos, donde vemos los 2 tipos de direcciones que Dios suele hacer en las Escrituras, ambos se levantaron e hicieron lo que Dios les dijo que hicieran. Esto significa que no importa si usted y yo recibimos una invitación, una dirección específica o una dirección general, la respuesta a esas direcciones que Dios nos da debe ser la misma. Debe ser 2 cosas, confiar y obedecer. Si utilizamos el lenguaje de la historia que estamos leyendo de los discípulos que se montan en la barca, confiar y remar. Confiar y remar. Donde remar básicamente es haz lo que tengas de frente para hacer, para obedecer lo que Dios te está diciendo que hagas. En el caso de los discípulos es montarse y remar. En el caso de Ananías y Abraham es levantarse, hacer las maletas y caminar. En el caso de la historia que estamos viendo, los discípulos se montaron en su barca, comenzaron a remar y una vez en el bote, esto es lo que les ocurrió a ellos. Y creo que es una buena imagen, un marco de referencia para que tengamos una idea de lo que una vez nosotros nos montamos en el bote de la obediencia a la invitación que Dios nos hace. Una vez entramos en el bote de las nuevas temporadas a las que Dios nos está impulsando en nuestra vida. Esto es lo que usted y yo podemos, incluso deberíamos esperar que ocurra. Versos 23 y 24 dicen, así que partieron, se montaron en el bote, comenzaron a remar, y mientras navegaban, Jesús se durmió. Entonces se desató una gran tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Y los discípulos fueron a despertar y dijeron, maestro, maestro, nos vamos a ahogar. Así gritaron. Muchas veces pensamos que cuando nosotros damos un paso en obediencia, es en ese momento donde todas las respuestas van a comenzar a llegar. Está bien, compraré el pasaje. Está bien, presentaré mi carta de renuncia. Está bien, venderé tal cosa. Pondré el letrero de se vende. Está bien, ofreceré mi opción a compra. Está bien, haré esto. En la confianza de que una vez esto empiece, todo lo demás empieza entonces a tener sentido y a tener claridad. Pero quizás muchos de nosotros ya hemos vivido la experiencia de que cuando damos un paso de fe, en lugar de recibir respuestas, muchas veces empezamos a recibir más dudas, más susto, más nervios y sentimos que Dios como que nos mandó a hacer algo y dijo, nos vemos, hablamos ahorita. Y se fue y nos dejó solos.
Sentimos que Dios nos mandó a hacer algo y no se metió con nosotros en el asunto. O sentimos que nos mandó a brincar, como que, ok, vamos a brincar juntos, ¿está bien? Tú y yo, vamos juntos, yo te acompaño. Ahora, 1, 2, 3, y tú te fuiste solo por ahí para abajo. Jesús se durmió, se desapareció. ¿Dónde está Dios cuando entonces me dice que obedezco y me dejó solo? Y es momento, y esta historia nos enseña que hay momentos que en la obediencia, sí en efecto, va a parecer que Dios se fue. Que Dios ya no está en el asunto. Pero hay algo interesante que me gustaría que nunca olvidemos de esta historia. Jesús estará dormido, pero está ahí. Jesús estará roncando, pero está presente en esa barca. Y yo no sé usted, pero un Dios durmiendo sigue siendo más poderoso que un Dios ausente. Yo prefiero caminar en la presencia de Dios aunque esté durmiendo, porque si su presencia está, vamos a estar bien. Yo prefiero que esté durmiendo la persona que me dijo que crucemos al otro lado, porque aún durmiendo, si Él dijo que cruzamos al otro lado, vamos a cruzar al otro lado. Y quizás por eso es que cuando lo próximo que ocurrió, a lo mejor los discípulos estaban un poco tranquilos, porque dicen, está durmiendo, pero está ahí. Pero empezaron a formarse esas nubes. Y empezaron a acercarse esas nubes, están hasta bajitas, porque ¿sabes? Las nubes de tormenta como que se sienten que están como un techo encima de uno. Y empezaron como que ver destello. Parece que alguien estaba tirando fotos dentro de las nubes y eran los rayos que estaban acercándose. Y el viento empieza a azotar y ya la noche que estaba un poco serena se empezó a sentir más fría, más húmeda. Y las aguas del lago que se veían tan tranquilas empezaban a picarse y a subir y bajar. Y para estos pescadores experimentados que tenían mucha experiencia navegando estas aguas, dijeron, Él está ahí, nosotros sabemos lo que estamos haciendo, todo va a estar bien. Y muchas veces pensamos eso. Muchas veces pensamos, está bien, todo va a estar bien, porque todavía con lo que mi plan de cómo deben ser las cosas, yo lo tengo esto bajo control. Si esto no sea, yo sé que yo voy a hacer. Si esto, yo sé que voy a hacer. Y empezamos a confiarnos mucho en nuestras expectativas y nuestra capacidad de hacer que las cosas ocurran. Porque en esta sociedad en que vivimos, una de las cosas que nos enseñaron es, no esperes a que ocurran las cosas, tú haz que las cosas ocurran. Así que también nos llevamos eso a nuestra vida de fe. Pero se encontraron con una tormenta. Porque escúchame bien, muchas veces el obedecer a Dios implica que te vas a enfrentar a tormentas. El decirle que sí a Dios significa que te vas a exponer a tormentas. Decirle que sí a cualquier cosa que valga la pena te va a exponer a tormentas. Decirle que sí al amar te va a exponer a tormentas. Decirle que sí a tener amigos te va a exponer a traición. Decirle que sí a hacer una relación de matrimonio te va a exponer a drama y te va a exponer a un proceso de conflicto. El decirle que sí al tener personas cerca y abrir tus puertas a tener cosas cerca te va a exponer a la pérdida. Es parte de decirle que sí a lo que Dios tiene para ti, nos va a exponer a tormentas. Y cuando nuestras tormentas chocan con nuestras expectativas, ahí es que empiezan a ocurrir procesos interesantes que si somos cuidadosos e intencionales, ocurren una de dos cosas: o desarrollan nuestra fe o nos tiran al piso. Porque cuando nuestras expectativas chocan con las tormentas, ahí es que ocurren los espacios de transformación y ahí es donde ocurren procesos que son hasta dolorosos, pero que al otro lado pueden ser bien importantes. Dos cosas. Miren lo que ocurre cuando empiezan las olas y ahora los discípulos empiezan a quedar sin recursos. Como que el agua se está metiendo demasiado, ellos están tratando, pero están perdiendo remos, están como que ya los recursos de ellos no están dando abasto, la tormenta está siendo más fuerte que ellos. Y miren lo que ocurre, que ellos le gritan, maestro, maestro, nos vamos a ahogar. Hay otra versión
otra traducción, perdóname, de la palabra que dicen, no te importa que nos ahoguemos. Esa me gusta más. No te importa que nos ahoguemos, porque lo que está diciendo es, si nos ahogamos, te vas a ahogar tú con nosotros. Tú estás aquí muy relajado, pero tú no te das cuenta de que si yo me hundo, te vas a hundir tú también. Y es interesante porque cuando nuestras expectativas chocan con con las tormentas, nos empezamos a ofender porque Dios no cumplió nuestras expectativas tal y como nosotros esperábamos que se cumplieran. Y la pelea que le hacemos a Dios es, si mi expectativa muere en este proceso, tu credibilidad va a morir con ella. Porque muchas veces ponemos nuestra confianza en Dios en la medida en que nuestras expectativas se hacen realidad. Decimos que se haga tu voluntad siempre y cuando se parezca a la mía. Y cuando las tormentas empiezan a golpear y a jamaquear y a destrozar nuestras expectativas, comenzamos a dudar si Dios es, no si Dios existe. Yo creo que usted y yo pasamos ya esa etapa. Empezamos a dudar algo más peligroso que si Dios existe. Empezamos a dudar si Dios es bueno. Cuando nuestras expectativas empiezan a coger agua y ahogarse, nuestra confianza en Dios también empieza a mostrar los agujeros que tienen en esa barca. Cuando nuestras expectativas empiezan como que a hundirse en las profundidades, empezamos también a considerar darle la espalda a Dios que no hizo o que no cumplió y que no fue bueno con nosotros. Entonces nosotros seguimos midiendo a Dios bajo nuestra vara. Y empezamos a notar las áreas de nuestra vida donde ocurren dos cosas. O no conocemos a Dios lo suficientemente bien, o todavía habemos unas áreas donde hay un Dios por encima, que nosotros creamos, por encima del Dios que nos enseña la Biblia. Y lo otro que ocurre cuando las expectativas nuestras chocan con la barca, como si hiciera falta más cosas que ocurrieran. Ocurre, ya no solo empezamos a tener esta fricción y este control donde confío en Dios, no confío en Dios, si Dios será bueno, Dios no será bueno, es que Dios comienza a utilizar esa oportunidad para desmantelar una idea, una teología que nos ha hecho mucho daño a nosotros como seguidores de Jesús. Y es la idea de que si yo obedezco a Dios, todo debe fluir. Dios, pues si yo hice lo que tú me dijiste, ¿por qué no fluye esto? ¿Por qué hay tanta complicación si yo te estoy obedeciendo? Yo soy cristiano. Yo soy cristiana. ¿Por qué si yo estoy haciendo la encomienda de Dios hay más obstáculos que camino libre? ¿Por qué? ¿Por qué incluso, escúchame bien esta, y voy a matar una teología de muchos años, ¿por qué aún cuando estoy seguro que estoy haciendo lo que tú me enviaste, no siento paz? Porque nos enseñaron, si estoy obedeciendo, vas a sentir paz. Pero no siempre se siente paz. Dios puede estar al control, Dios está presente y no siempre vamos a sentir. Los discípulos andaban en una barca con Jesús dentro de la misma barca y no sintieron paz. Se atrevieron a decirle a Jesús, gritándole, tú te vas a ahogar con nosotros. Si son ellos que lo tenían ahí durmiendo, donde Jesús a veces pateaba con ellos, como que tratando de ellos de defender, bregando ahí con las olas y Jesús pateando, durmiendo ahí, joncando. Imagínense nosotros que no tenemos esa experiencia tan palpable y táctil de Jesús como tuvieron estas personas. Vamos a sentir miedo de vez en cuando. Vamos a sentir frustración de vez en cuando. Vamos a sentir que como que las cosas como que no dan. Van a destrozarse nuestras expectativas y cuando nuestras expectativas se rompen, se rompe el piso con ellas. Pero eso es importante porque cuando se rompe el piso que nosotros construimos, empezamos a caminar sobre el piso que Dios estaba estableciendo desde el principio. Y tenemos que entender que la idea de que las cosas cuando yo obedezco deben fluir no es bíblico. Eso no es lo que nos enseña. Incluso la Biblia nos enseña un marco bien distinto.
Cuando el Espíritu Santo cae sobre la iglesia primitiva, la primera iglesia, y empiezan a unirse 3,000 personas aquí, 5,000 personas allá, y miles de personas empiezan a recibir el Evangelio y convertirse en discípulos y ser bautizados, todo el mundo dice, ¿está fluyendo? Sí, hasta que empezó la persecución y mucha gente tuvo que mudarse y irse de su país y de su ciudad. Todos los discípulos, excepto por Juan, el apóstol, el evangelista Juan, murieron muertes de mártires, muertes violentas. No fluyó como ellos esperaban que iba a fluir el ser discípulos de Jesús, quizás, no sé. No es lo que enseña la Biblia. Lo que la Biblia sí nos enseña, y si nos hacemos un poquito de memoria y nuestra experiencia de vida podemos decir que es cierto y lo hemos experimentado, no es todo fluye como tú querías a los que obedecen a Dios. Dice, todo obra para bien para los que aman al Señor. Y conforme a su propósito son llamados. Todo obra para bien. Eso significa que obedecer a Dios no nos exime de tormentas, no nos exime de frustración, no nos exime de nervios, de temor. Pero confiar en Dios lo que sí hace es que Dios no desperdicia nada. Dios no desperdicia nada. Lo que parece pérdida hoy, mañana te vas a dar cuenta que Dios lo utiliza para convertirlo en algo hermoso. Lo que parece que de momento te quedaste con nada y estás en el piso y de momento Dios te muestra que es el momento para algo nuevo. Un José en el libro de Génesis que fue vendido como esclavo y pasó de esclavo en la cárcel y una y otra vez en situaciones de traición, de malos ratos y de dolor y de angustia, de frustración, hasta de temor. A él las cosas no fluyeron, pero todo obró para bien. Todo obró para bien. Las tormentas de la vida van a empezar a destrozar nuestras expectativas. Van a empezar a destrozar, si lo permitimos, nuestra mala teología que no nos permiten disfrutar de la voluntad de Dios para nuestra vida. Al final del día, Dios permite las tormentas para crecer nuestra fe. Miren lo que decían los discípulos. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. Y a mí me gusta la pregunta que se hicieron los discípulos que decían, ¿y quién es este que hasta el mar y los vientos lo obedecen? Cuando nosotros vemos este pasaje en el libro de Lucas o en los Evangelios y miramos un poquito hacia atrás al Antiguo Testamento, vamos a encontrar en el libro de Isaías, en los Salmos, pasajes donde describen a Dios haciendo cosas bien parecidas a la que ocurrió en esta historia que acabamos de leer. Un Dios que detiene los vientos. Un Dios que nos ayuda a cruzar en medio de las tormentas. Un Dios que aun los vientos y las olas se calman al escuchar la instrucción de su voz. Este pasaje, no solamente para el lector de aquel tiempo, sino también a los discípulos que estaban en ese momento y también a nosotros que lo estamos leyendo en este momento que tenemos todo ya junto, toda la Biblia compilada junta, nos debe ayudar a entender algo bien interesante, y es que las tormentas ayudan a reafirmar nuestra fe, no solamente porque empiezan a destruir y ahogar nuestras expectativas, sino que también nos recuerda y nos confirma la identidad de Jesús a quien le servimos. Porque cuando
vieron a Jesús aguantar y detener el viento y las olas, su mente se debió haber ido a estos pasajes donde describen este poder de Jehová. Lo que está básicamente ocurriendo es que ellos vieron a esta persona que hasta ese momento todavía ellos no entendían del todo quién era Jesús. Era un rabí, era un maestro, pero no entendían del todo quién era Jesús hasta que ve hacer con su boca lo que el salmista y el profeta Isaías dijeron que Dios podía hacer. En otras palabras, cuando Jesús hizo lo que hizo calmando las olas y calmando los vientos, le recordó a ellos que basado en lo que dice la Escritura, ese hombre es Dios. Las tormentas te van a revelar dónde está puesta tu fe, en tus expectativas o en tu Dios. ¿Están en tus expectativas o en tu Dios? Porque muchas veces nuestro Dios es el Dios de la tradición. El Dios de la rutina de venir un domingo, cantar los himnos, cantar los cánticos, orar, escuchar el mensaje e irnos. Ese es nuestro Dios. Pero las tormentas nos enseñan que tenemos un Dios que es poderoso. Y reafirma la identidad del Dios, reafirma los atributos, reafirma el corazón del Dios a que le servimos. Y esto es bien importante porque cuando podemos experimentar las tormentas que reafirman el corazón y la identidad de nuestro Dios, también reafirma nuestra identidad como hijos de ese Dios. El lugar que tenemos en el corazón de ese Dios. Si el Dios que puede calmar la tempestad, la crisis en tu vida, si el Dios que la tormenta no lo tomó por sorpresa, sino que parte del proceso y la temporada en la que nos está invitando incluye la tormenta, y Él lo sabe muy bien, como parte de su invitación de cruzar al otro lado, básicamente también nos está invitando a cruzar algunas tormentas. Significa que nos quiere llevar no solamente al otro lado, sino que también nos quiere llevar a un proceso donde podamos entender y conocerlo mejor. Y aunque parece que duerme, Él va a estar en todo ese momento caminando de la mano con nosotros. Así que si hoy tú estás en medio de una tormenta, de una crisis, y tú dices, Dios, yo he hecho a mi mejor entender lo que tú me has pedido y aún yo estoy aquí ahogado hasta el cuello y estoy pasándola mal y estoy tenso y nada parece como que alinearse en el camino. Yo quiero que tú entiendas que esto no es un ups o un obstáculo o algo, un suceso que está ocurriendo que está como que es como que un intermedio, es como una interrupción al plan de Dios para tu vida. No, eso es parte del plan de Dios para tu vida. Y yo sé que esto no es tan fácil de escucharlo. Es decir, ¿cómo Dios permite, como Dios manda tormentas? No, Dios no manda tormentas, Dios permite tormentas. Y Dios nos envía a atravesar tormentas. Eso está interesante, escúchame bien. No es lo mismo decir, Dios me mandó una tormenta, a que Dios me invitó a atravesar una tormenta con Él. Porque a las víctimas les cae la tormenta. Pero la gente que confía en un Dios poderoso, se atreve y son valientes, son los que cruzan las tormentas. Y cuando lo vemos de esa manera, estamos hablando con un Dios que nos envía a atravesar temporadas, no solamente porque confía en nosotros, sino también porque quiere llevarnos un proceso de transformación y convertirnos en alguien nuevo cada día a su imagen. Entonces nuestra respuesta a esto debe ser siempre remar y confiar. Remar y confiar. Remar y confiar significa remar, yo te lo dije ahorita, hacer todo lo que el próximo paso que yo tenga de frente para hacer. El próximo paso, y muchas veces por lo menos mi experiencia ha sido de que lo único que siempre queda disponible es un solo paso hacia el frente. Un solo paso. Cuando nos vamos en obediencia y nos vamos aspirando a algo, casi siempre cuando el terreno no parece que está a nuestro favor, casi siempre aparece una sola cosita para hacer. Una sola cosita. Firme este papel. Haz esta llamada. Ten esta conversación.
Agenda esta cita con este terapista. Ponte esto en el Facebook Marketplace y vende esto. Haz esta cosa. Es siempre un paso, es una cosita, es como que un remo más, un remo más, un remo más. Y a veces parece insignificante y como que no hace mucha diferencia. O a veces parece que es un paso que quebranta nuestro orgullo, quebranta nuestra visión de cómo hacer las cosas. Y a veces ese paso duele, pero es incómodo y lo hacemos nerviosos. Y a veces pasa hasta costoso, pero sabemos que es el único paso que tenemos para dar y el que nos toca dar y lo hacemos. Y lo hacemos porque confiamos. Que a pesar de que es incómodo, duele, no sé si sale, no sale, estoy jugando, estoy apostando demasiado. ¿Qué es esto? ¿Qué va a salir de aquí? Yo no sé, ya estoy caminando en una onda, en un lugar de incertidumbre y solamente puedo dar un paso. Es como caminar en un camino oscuro y en vez de tener una lámpara tengo un fósforo, una velita. Mira, aquí hay una losa, no veo más nada, aquí hay otra losa. Y eso asusta, eso asusta. Y asusta más cuando de momento usted siente sobre sus hombros la carga de una familia, de personas que usted, son sus empleados y usted requieren de que usted tenga éxito para que ellos puedan aportar a sus familias. La carga de la salud espiritual de una comunidad. Todas estas cosas asustan y nos da a veces miedo, pero por eso es que Dios nos pide, rema y confía. Rema y confía. Porque cada vez que remamos ese próximo paso en confianza decimos, ¿sabes qué? Ya mis expectativas se hundieron, ya están ahogadas. Así que Dios, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad y no mi voluntad. Porque al final del día yo vivo esta vida lleno de puntos ciegos. Yo vivo esta vida lleno de puntos ciegos. El libro de Eclesiastés dice que en los seres humanos tenemos una visión de eternidad. O sea, sabemos que hay un futuro, sabemos que venimos de un pasado, pero no conocemos. Dios es el único que conoce todas las cosas. Y es importante que entendamos que mientras remamos y confiamos, sin darnos cuenta, Dios o está haciendo algo en nosotros, o está haciendo algo al otro lado esperándonos cuando lleguemos. Al igual que le pasó a Ananías. Vete porque ya yo llevo hablándole a este hombre y te está esperando. Pero al mismo tiempo puede ser que Dios está cambiando tu lente de vida, está cambiando tu fe, está cambiando tu visión de quién es Dios. Y eso es importante. Y por eso vuelvo y insisto que en esta temporada, como comunidad, pero también en tu vida individual, puedas orar y decirle a Dios que se haga tu voluntad, no mi voluntad. Y quiero orar. Vamos a orar y lo que pasa es que vamos a ponernos todos en pie. Pero yo quiero hacer una invitación que si hay alguien, mientras oramos, si hay alguien que ahora mismo está en este proceso también de temporadas nuevas en su vida y siente que ha dado el paso, pero nada parece funcionar. Di el paso, pero yo creo que Dios como que no dio el paso conmigo, o Dios se quedó dormido. O di el paso, pero esta tormenta me está ahogando y yo necesito ayuda. Queremos acompañarte, queremos orar contigo. Y si ves a bien, y si realmente Dios te está invitando y tú quieres seguir remando y confiando, te voy a invitar que mientras oramos puedas pasar y uno de nuestros líderes va a orar contigo y no lo tienes que caminar solo. No tienes que dudar solo. No tienes que sentir incertidumbre solo o sola. Así que mientras oramos, aprovecha ese espacio quizás donde no te sientas observado, observada, que todo el mundo está encima, y pasa y oramos juntos y para que puedas tener la fuerza de remar y confiar. Y al final del proceso puedes decir, wow, conozco a Dios como nunca lo había conocido antes. Tengo una fe porque he visto a Dios como nunca lo he visto antes.
Tengo un Dios que me sorprendió como pues nunca pensé que me podía sorprender. Tengo un Dios que ahora yo pienso que su voluntad siempre es mejor que la mía. Así que oramos. Señor Jesús, te damos gracias. Y gracias, Padre amado, porque nos amas, nos cuidas. Gracias, Señor Jesús, porque nos invitas a cruzar al otro lado. Y Señor, independientemente si las instrucciones que tú nos ofreces son específicas o más generales, te damos gracias, Señor amado, porque tú tienes la confianza en que podemos ser expuestos a procesos que nos ayudarán a crecer. Gracias, Señor, porque confías en nosotros para cada vez más depositar en nuestro corazón tu imagen y semejanza y ser más como tú. Gracias, Señor, porque en estos espacios que nos invitas nos permites conocerte mejor y por ende vivir cada vez más la vida eterna en esta tierra. Te pido, Señor amado, que primeramente te presento a nuestra comunidad de fe en Mar Azul. Señor Jesús, de la misma manera que estamos orando en cada uno de los campos, nos unimos como comunidad a orar, a decir que en esta temporada como iglesia, que se haga tu voluntad y no la nuestra, porque las últimas veces donde tu voluntad ha sido la que ha reinado, más vidas te han conocido, más vidas han llegado a tus pies, más comunidades en necesidad alcanzaron y lograron el socorro y el alivio que estaban clamando. Más personas han conocido quién es Jesús en Puerto Rico y a lo largo de todo el mundo, porque tu voluntad se hizo y no la nuestra. Señor Jesús, hoy oramos y te pedimos que sea tu voluntad sobre nuestras expectativas, sobre nuestros deseos, sobre nuestras ambiciones egoístas, Señor Jesús. Que sea tu voluntad y de la misma manera en carácter individual, Señor, que se haga tu voluntad sobre nuestra familia, que se haga tu voluntad sobre nuestra salud, que se haga tu voluntad sobre nuestros trabajos, que se haga tu voluntad sobre nuestras relaciones, que se haga tu voluntad sobre nuestro tiempo, Señor Jesús, que se haga tu voluntad sobre nuestras finanzas. Padre, que muchas veces nos estás invitando a cruzar al otro lado y soñar con cosas que no pensamos que nosotros teníamos la capacidad de hacer, o que todo el mundo nos decía que no se puede, y nos estás invitando porque te place, Señor Jesús. Dios mío, te pido que hoy, con los ojos abiertos, equipes cada corazón en este auditorio y pongas en nosotros, Señor Jesús, corazones fieles y valientes, corazones de personas que cruzan tormentas, corazones de personas que se atreven a cruzar tormentas. Hay decisiones que no has tomado porque no te atreves a cruzar tormentas, y hoy es la mañana de que Dios te quiere equipar y te quiere retar y te quiere impulsar y a que te atrevas, a que no seas la víctima que le tienes miedo a que te caiga encima una tormenta, sino los valientes y atrevidos que se atreven a cruzar las tormentas, porque hay algo al otro lado que Dios tiene para ellos o para alguien más a través de ti. Es que al otro lado de la tormenta está el plan de Dios para tu vida. Al otro lado de las tormentas están las vidas que Dios quiere alcanzar y transformar contigo. Es que al otro lado de la tormenta está lo que tú soñaste para tu familia. Es que al otro lado de las tormentas está la sanidad por la que tanto has estado orando. O es que al otro lado de las tormentas está el encuentro que tú has estado orando que tu esposo o tu esposa tenga con Jesús. Pero es que cuando se hace su voluntad,
Dios te equipa para atravesar tormentas. Y no me malentiendas, no es que te da un bote mejor, no es que te da un motor mejor, no es que te da superpoderes, es que su presencia anda contigo. Y hay conciencia de su presencia contigo. Así que en el nombre de Jesús somos equipados con conciencia de su presencia en nuestra vida. Somos cazadores de tormentas. Somos atravesadores de tormentas. Somos personas que aún asustados remamos y confiamos. Porque con nosotros anda el Dios que calma las tempestades. El Dios que nos dijo crucemos al otro lado y que atravesemos tormentas, porque al otro lado de las tormentas hay algo especial esperándonos. Que esta semana Dios te sorprenda. Oro porque esta semana Dios abra tu corazón y abra tus ojos. Oro porque esta semana puedas conocer y entender quién es el Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios que ha dado una nueva aire a tu vida y que puedas depositar tu fe en Él. En el nombre de Jesús cantamos.